Muy bien, Éxodo. Yo creo que de los eventos más importantes que recordamos de Éxodo es precisamente el paso por el Mar Rojo. El título en hebreo es Shemot. Shemot, que significa los nombres. Recuerden, en hebreo se toman las primeras palabras, ¿sí?, del libro para titularlo. Y en este caso es los nombres. Estos son los nombres, porque nos va a decir quiénes fueron las personas que entraron. Pero cuando hablamos del nombre en la Biblia, ¿sí?, no estamos hablando nada más de un apelativo, no estamos hablando nada más de un título, no estamos hablando de una forma de identificarnos, estamos hablando de la personalidad de la persona, de un individuo, ¿sí?, la personalidad de un individuo. Podemos notar que Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham, de padre exaltado a padre de multitudes o padre de naciones. A Jacob le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y así Dios va cambiando los nombres de las personas, va llamándolos de una forma. Los nombres, ¿por qué? Cuando Dios cambia el nombre es porque ha cambiado la naturaleza, la personalidad, la identidad de aquella persona. Y Dios va a cambiar a Israel, a esa nación, ¿sí?, descendientes de Jacob, los va a transformar. ¿Sí? Los va a transformar. Y ahorita vamos a ver por qué. En la Septuaginta, Éxodos, y hace referencia a la salida. Observemos aquí, ya desde aquí, de los diferentes puntos de vista, ¿sí?, a través de cómo se ve la historia. Para los hebreos, lo importante es quiénes son ellos. Los nombres, estos son los nombres. Para una persona con mentalidad griega, lo importante es el evento. El evento más relevante de Éxodo es la salida. La liberación. La liberación, ¿sí? Pero curiosamente, más que hacer referencia a la liberación, la salida, ¿sí? Mientras que en el hebreo, el énfasis está en las personas. Las personas. Y por cierto, personas cambiadas por Dios, transformadas por Dios. No, otras hojas. No, un favor, si alguno de ustedes me presta unas hojas. ¿Cuántos no tienen material? Oh, ok. 5. Por favor, si alguien puede prestarme las hojas y decirle a la hermana que nos saque 5 copias, 5 juegos, por favor. Muy bien. Autor, Moisés, ya lo hemos dicho, aunque la crítica racionalista cuestionaba la autoría, la verdad es que no hay suficiente fuerza, son solo conjeturas, ¿sí? La tradición nos dice que fue Moisés. Cuando hablamos de la tradición estamos hablando de lo que los propios judíos creen. Y hay una cita ahí interesante, no es Eclesiastés, es Eclesiástico 45:5. ¿Qué es Eclesiástico? Es un libro apócrifo. Es un libro apócrifo. Ahora, note esto, lo pongo con toda intención, ¿sí? Porque es muy fácil que nosotros menospreciemos otros libros porque no los consideramos de inspiración divina. Estoy de acuerdo en que Eclesiásticos no tiene la autoridad del resto de la palabra de Dios, pero es una fuente de información. Son libros escritos por judíos donde están plasmando su pensamiento, y ese pensamiento nos ayuda, o esa información que nos provee nos ayuda para conocer el contexto. En este caso nos habla de la tradición. Ellos creían, cuando se escribió Eclesiástico allá, fue en los 1 o 2 siglos antes de Cristo, ¿sí? Cuando se escribió, ellos ya creían eso. Entonces, para eso nos sirve, para corroborar las fechas, para corroborar información. Entonces, tiene su valor.
no tiene un valor como palabra inspirada, pero sí tiene un valor como historia y sí tiene un valor como una referencia del pensamiento judío de ese tiempo. ¿Ya? Entonces, vale la pena. No menospreciemos la información, no menospreciemos los libros, no menospreciemos los autores porque no piensan igual que nosotros. O sea, todo son cosas que se pueden utilizar. Es información que nosotros podemos utilizar. Todo esto visto desde la palabra de Dios, pero podemos tener alguna utilidad. Sobre todo no podemos criticar lo que no conocemos. Si un día va a hablar mal de un autor o de un libro, primero léalo para que pueda hablar con bases y no nada más en prejuicios. ¿Ya? Jesús afirmaba que que Moisés fue su autor, los discípulos también así lo creían y el propio testimonio de las Escrituras. En Éxodo 17:14 encontramos una orden explícita de escribir. ¿Qué dice Éxodo 17:14, por favor? Antes de que nos timbren para salir al receso. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que reharé del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Muy bien, entonces hay instrucción de parte de Dios de escribir. Por cierto, que prácticamente estos dibujitos que están ahí los puse con toda intención, porque el libro es autobiográfico. Se inicia con el nacimiento de Moisés. Se continúa con el ascenso de Moisés o la inserción de Moisés a la cultura de Egipto y su crecimiento, su desarrollo, su formación en el mundo de los egipcios. Después continúa con sus errores, ¿sí? Sus buenas intenciones, pero sus errores de 40 años en el desierto. ¿Ya? Y luego nos sigue hablando de su llamamiento, de sus luchas, de su experiencia con Dios. ¿Ya? El libro de Éxodo es un libro autobiográfico, en el sentido de que nos cuenta la historia de Moisés. De hecho, es el personaje principal en toda esta historia. Entonces, y todo es de los encuentros que tiene Moisés con su Dios. Entonces es autobiográfico, así que podemos darnos cuenta también por este lado por qué Moisés es su autor. ¿Sí? Seguimos. Forma literaria, en términos generales, es prosa, narración profética. Nuevamente, recordemos este término. La historia vista como la intervención de Dios en la vida del hombre. Pero hay secciones, y muy importantes, hay secciones de literatura legislativa. Ya en Éxodo 20, del 19, está en un formato legislativo. ¿Por qué podemos notar ese formato legislativo? Están los mandamientos, dados de forma enfática. ¿Sí? De una forma enfática. Está el pacto. También tenemos instructivos. Por ejemplo, se indica que el tabernáculo debía de ser construido tal cual el modelo que Dios les había dado, le había mostrado a Moisés, ¿sí? Con los materiales que Dios le había mostrado. Entonces debía de hacer el tabernáculo de cierta manera. Entonces hay un instructivo. Entonces, en términos generales es prosa, narración profética, pero también encontramos literatura legislativa, ley, mandamientos, pactos e instructivos. Es decir, cómo debían de construir el tabernáculo. Entonces, ojo, ¿por qué es importante distinguir? ¿Por qué es importante distinguir en la forma literaria o el género literario en el que se escribe? Porque dependiendo del género literario, nosotros nos vamos a acercar. No leemos prosa como leemos poesía, o no la interpretamos de forma igual. ¿Sí? No leemos la historia como leemos la literatura legislativa. Su propósito es distinto y la forma de acercarnos a estos escritos es distinto. ¿Sí? Entonces todo esto tiene propósito. Entonces de ahí
que es importante distinguir qué tipo de literatura es, porque dependiendo de eso yo me voy a acercar y voy a interpretar. ¿Ya? Eso lo vemos en el hermeneuta, quinto bimestre. Fecha, entre 1440 y 1400 antes de Cristo. Leemos por favor Números 1:1 y Éxodo 42. Por favor, viniendo del receso, recuérdenme que voy a mostrarles lo que vamos a hacer en el trabajo final. Por favor, que no se me vaya a olvidar. Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. No, eso fue Números 1. Números. Muy bien, en Números van a iniciar la salida de Sinaí y es el segundo año. El segundo año se empieza a contar a partir de que el primero ya se contó. Es decir, yo no tengo 46 años para ellos, yo tendría 47. Nosotros empezamos a contar hasta que cumplimos el año. ¿Sí? Todavía no, si es recién nacido, todavía no tiene años. Para ellos es su año primero. Cuando cumplió uno, es el año segundo. Y aquí nos está diciendo, pasaron un año en Sinaí. La semana pasada me preguntaban por qué 39 en el desierto. Porque pasaron un año en Sinaí. ¿Sí? Un año estuvieron ahí. Éxodo 42. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Okay. Ahí está la indicación. El primer día del año es hora de irse. Levanten el tabernáculo. Y Éxodo nos dice que en el segundo año levantaron el campamento para irse. Entonces, esa es la fecha, 1440. Ahora, si salieron en 1440, entonces esto debió ser escrito en 1439. No hay vuelta de hoja, porque lo que nos están hablando de Éxodo ha ocurrido en un año. Si no lo ha redactado, la información y los acontecimientos ya sucedieron, ya tienen la información. ¿Ya? Es decir, los mandamientos ya los tienen, el pacto ya lo tienen, las instrucciones del tabernáculo ya lo tienen y ya tienen el tabernáculo. ¿Ya? O sea, todas esas indicaciones ya las tienen. No solo eso, también las instrucciones que se dan en Levítico también ya lo tienen. Ya instituyeron el sacerdocio. ¿Ya? O sea, todo eso es algo que hicieron en ese año que están en Sinaí. ¿Ya? Entonces, por eso, si la fecha es 1440, 1439 es la fecha en la que ya tienen toda la información de Éxodo. Si no redactado, sí, todo ha sucedido y todo lo tienen. Contexto histórico: las tribus descendientes de Jacob han salido de Egipto en medio de grandes manifestaciones divinas. Recuerden, ellos se sienten abandonados. Y nos dice Éxodo con toda intención, Éxodo 1, que Dios se acordó de ellos. 2:24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. Oh, gracias. Gracias. Era 1, era 2:24. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Pero entonces sigamos con Éxodo, contexto histórico. Recuerden lo que es Génesis y Éxodo y Levítico y Número es muy semejante el contexto histórico. ¿Por qué? Porque es el mismo momento. ¿Sí? Israel va saliendo de la tierra de Egipto. Entonces son las mismas circunstancias. Nada más enfatizamos algunos detalles. Por cierto, hay un detalle interesante cuando hablamos del contexto histórico. Aquí hay 3 momentos históricos. Cada libro tiene 3 momentos históricos. 1, el tiempo en el cual suceden las cosas. ¿Sí? El tiempo en el que sucede la historia. 2, el tiempo en el cual se escribe la historia. ¿Ya? Porque, bueno, aquí es simultáneo.
Cuando estamos hablando de Éxodo, pues no hay vuelta de hoja, no es el mismo tiempo, coinciden, ¿sí? Pero va a haber otros libros donde no va a coincidir. Lo que sucedió no va a coincidir con el mismo tiempo en el que se escribió, ¿ya? Porque pasó y después se escribió. No se va escribiendo a la par. Difícilmente se va escribiendo a la par. Hay cosas que se van escribiendo, pero hay otras cosas que no. Y hay un tercer tiempo, el tiempo de lectura, ¿sí? El tiempo de lectura, el tiempo en el cual, o el tiempo para el cual se está preparando. En este momento no hay vuelta de hoja, estamos hablando, estos tres tiempos coinciden. Pero a partir de Josué, estos tiempos no corresponden al mismo, a la misma fecha. No sé si me entiendan. En un tiempo suceden las cosas. Ya sucedieron, ya pasaron. Después que pasaron, hay un escritor que lo escribe. Y lo escribe en otro contexto histórico. ¿Sí? Y lo escribe para una generación que debe de vivir otras cosas, otro contexto. ¿Ya? Y tenemos que aprender a ver esos tiempos en la Biblia y entonces sus propósitos. Aquí, en el contexto histórico del libro del Éxodo, las tribus descendientes de Jacob han salido de Egipto en medio de grandes manifestaciones divinas. Recuerden, estaban en Egipto, llegaron a Egipto a través de José, a través de esta hambre, allí han crecido, ¿sí? Allí han crecido, pero ha llegado el tiempo de salir. Antes de salir, el faraón, los egipcios han puesto un yugo muy pesado sobre ellos. Y Dios los libera de esa situación en medio de grandes manifestaciones. Las plagas de Egipto tienen su propósito. ¿Sí? Cada una de estas plagas ataca o sí, se enfrenta a los dioses de los egipcios. ¿Sí? Recuerden que ellos, sobre todo Faraón, se considera hijo de Dios y exigía adoración como Dios. ¿Sí? Entonces cuando viene Moisés y dice voy a adorar a Dios en el desierto, ¿y yo quién soy? ¿Estoy pintado o qué? ¿Sí? Y de ahí la resistencia a dejar ir a este pueblo. Primero, pues, ¿cómo va a dejarlos ir si Él es Dios? Segundo, ¿cómo va a dejarlos ir? Y todos los demás pueblos que tiene sometidos ahí, esclavizados ahí, se le van a levantar. O sea, no es algo que pueda Él permitir, que le convenga permitir. Pero entonces vienen las plagas. Y las plagas van atacando a los dioses. De esta manera, a través de las plagas, Dios está demostrando quién es el verdadero Dios. ¿Sí? ¿Quién es el verdadero Dios? Hasta llegar a la plaga de los primogénitos, la última de las plagas, donde precisamente el primogénito de Faraón muere. Para decirle de una manera definitiva a Dios, aquí el único Dios soy yo. ¿Sí? Aquí el único Dios soy yo. Y así es de que salen. Y salen a través de esta liberación a través del mar, el mar rojo. Entonces, este es el contexto. Han salido en medio de grandes manifestaciones divinas. Están por iniciar su viaje a la tierra prometida. ¿Sí? Están por iniciar su viaje a la tierra prometida. Aquí es cuando ya nosotros podemos darnos cuenta. Todo esto ha sucedido, recuerden, en el primer año de que han salido de Egipto y están por emprender su recorrido a tierra de Canaán. ¿Por qué es importante todo esto? Porque es precisamente durante este tiempo que Dios los constituye como una nación. ¿Sí? Ellos primero les da identidad a través del libro de Génesis. Les dice, ustedes vienen de mí, yo los crié, yo los formé. ¿Sí? Y yo llamé a su padre Abraham para hacer de él una gran nación. Ustedes son esa gran nación. Ustedes son parte de esa promesa. Ahora, yo los voy a sacar, pero no los voy a sacar así nada más. Los voy a constituir como mi nación. Están entonces por salir. Ahora,
lo cierto, ¿cuál es la mentalidad de ellos? Han estado años en Egipto. Han estado años en Egipto. Y esto ha hecho que ellos piensen de cierta manera. Tienen una mentalidad de esclavo recién liberado. ¿Sí? Un esclavo recién liberado tiene miedo, está inseguro, le falta iniciativa, a la vez está luchando, es rebelde, no hay una ley, no tiene un propósito, no tiene sentido de pertenencia, anhela los gustos pasados, es un ingrato. Todo esto es parte de lo que viven. En números vamos a ver reflejado eso. Van por el desierto y por el desierto van quejándose de todo. ¿Sí? Luego en Egipto teníamos comida, teníamos esto, y aquí ya comemos maná. ¿Qué es esto? ¿Ya? Con menosprecio. Mejor hubiéramos quedado que venir a morir aquí de hambre, que venir a morir aquí de sed, que estos pueblos nos destruyan. Se están quejando de todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen esa mentalidad, están acostumbrados. Por mucho que les doliera el haber sido esclavizados, en el desierto consideraban esa condición como mejor que en la que en ese momento se encontraban. Pero se debe a esa mentalidad ya esclavizada. Están acostumbrados a esa forma de vida. Les duele, sí, pero al final de cuentas, ese es su modo de vida, ese es su estilo de vida. Eso es a lo que están acostumbrados. Pero es el tiempo de romper con todo esto y constituirse en una gran nación. Así que el propósito de este libro es hablarles al pueblo y decirles que ya no son una turba de esclavos. Decirles y recordarles que tienen un propósito. Vamos a leer por favor Éxodo 19, 1 al 6. Éxodo 19, 1 al 6. ¿Lo quieres? Léelo, por favor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acampaban en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien. Aquí está Dios constituyéndonos como su pueblo. Ustedes van a ser para mí mi especial tesoro. Ustedes van a ser mi pueblo. Ustedes van a ser mi pueblo. Entonces es una declaración de pertenencia, es una declaración de propósito y es una declaración que les da a ellos seguridad. No son cualquier pueblo, son el pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Dios nos dice: ustedes son míos, me pertenecen. Ustedes son míos, me pertenecen. Y esto le da ese sentido, ¿sí?, de seguridad, de propósito que necesitan, porque antes viven por vivir, pero ahora Dios les da un propósito. Son un pueblo de sacerdotes, son un pueblo santo, apartado para Dios y vivir por Dios y para Dios. Bosquejo. Bueno, está la liberación de Egipto del 1 al 15, 21. Número 2, marcha hacia Sinaí, del 15 al 18. Número 3, la ley y el pacto. Dios les da la ley. Y 4, el tabernáculo del desierto, las instrucciones para hacer el tabernáculo. Obviamente, pues hay muchos acontecimientos en todo esto. Una recomendación: vamos, como ya se dieron cuenta, a un vuelo de paz. Y la razón, ya se las dije desde un principio, es muy difícil detenernos en cada libro
porque si no nos alcanza el tiempo. De hecho, ahorita ya vamos a atrasar. Por eso les digo todo. Hoy debemos terminar el Deuteronomio, no vamos a terminar el Deuteronomio, ¿sí? Pero ya vamos atrasados. Entonces, recomendación, lea la Biblia. 1. 2. Busque ayudas en cuanto al contenido, en cuanto a las historias, ¿sí? La intención de introducción la introducción al Antiguo Testamento es darnos una idea general para, a partir de esa idea general, nosotros entender mejor las Escrituras. Entonces, no esperen todo el contenido de Génesis, todo el contenido de Deuteronomio, no podemos verlo, ¿sí? Es demasiada información. El simple hecho de leerlo ya no terminamos, ¿sí? Ya no terminamos. Entonces, es muy difícil eso. Es tener una idea general para a partir de ahí leer las Escrituras, ¿ya? Entonces, sí les pido, lean. Por ahí debe haber libros que nos ayuden a tener una idea. Hay uno, lo que nos dice la Biblia. Ese libro se los recomiendo. Lo que nos dice la Biblia. Lo que nos dice la Biblia, ¿sí? ¿De quién es? Es de Mears. Lo que nos dice la Biblia es un libro que contiene toda la Biblia. Bueno, hace un resumen de todos los libros de la Biblia. No es muy grueso, también es muy ese abuelo de pájaro, pero sí trae información para darnos una idea, ¿sí? Entonces, se los recomiendo. Lo que nos dice la Biblia, recomiendo a todos, ¿no? Pero ese no es tan profundo, pero sí nos da una idea del contenido de la Biblia, ¿sí? Aparte de leer la Biblia, les recomiendo ese libro. Si lo puede conseguir, ¿Qué autor? consigo. De Mears, M-E-A-R-S, está dentro de la bibliografía. La bibliografía, por cierto, para quienes llegaron, van llegando, van empezando, hay una página, no puedo escribir aquí, pero es http de doble diagonal, por supuesto, doble slash y CITES con S, SITES google.com. ¿Sí? Luego diagonal, CITE en singular, SITE, diagonal, y luego las iniciales de Instituto Teológico Bautista Santiago, y terminamos con JICE, ITBSH, y terminamos JICE. En esa dirección, ¿sí?, va a encontrar una página del instituto, y hay una parte que dice aula virtual. Ahí en aula virtual va a encontrar las presentaciones, va a encontrar, si grabamos, por ejemplo, esto se supone que se está grabando, lo voy a subir por aquello de un repaso, por aquello de que no vino, bueno, que pueda verlo, y también voy a ir poniendo apuntes que considere son valiosos. Ahí, para los nuevos, ahí está la guía de estudios. La puede bajar, la puede imprimir si quiere. ¿Ya? Para los que llegaron nuevos. Ahí está la primera clase. Véala, por favor, es importante que la vean. Si está dividido en 3 partes, véala, por favor. ¿Qué más? ¿Dónde estábamos? Bosquejo. Bueno, Bosquejo es la última parte de Éxodo. Entonces, es muy general, pero podemos ver esta historia, ¿no? ¿Cuál es su propósito? Formar al pueblo. De ahí la importancia de la ley. Todo pueblo necesita normas, leyes que rijan su vida. Si no hay normas, es caos, ¿sí? Si no hay normas que rijan su vida, entonces aquel pueblo se enfrenta al caos, a la anarquía, a los problemas. Pero lo primero que Dios hace al llamarlos, al hacerlos un pueblo, es darles una constitución, una ley que les sirva para conducirse, para relacionarse con Dios y para relacionarse el uno con el otro.
¿Ya? Entonces, esa es la intención de este libro, decirles que ahora son el pueblo de Dios, pero Dios es un Dios de orden. Así es de que ahí es donde tiene lugar la ley, los mandamientos. Preguntas.